Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y hoy vamos a tener una conferencia del juicio de amparo para principiantes con el tema Partes en el juicio de amparo, segunda parte. Acompáñenme. Bien, el juicio de amparo puede promoverse por una persona física o una persona moral. Esto es, en este último caso, una empresa, a quien afecta la norma general o el acto reclamado en términos del artículo quinto de la ley de amparo. La persona quejosa podrá hacerlo por sí, o sea, por sí misma, de manera personal, por su representante legal o por su apoderado o apoderada, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de amparo. Es muy importante tener en cuenta que aquí, por ejemplo, la ley de amparo nos señala, bueno, ¿quién te puede representar? Primero, tú puedes asistir al juicio de amparo por sí solo, ¿sí? Ahora, ¿quién puede hacerlo por ti? Puede ser un representante legal, que debe ser un abogado, o por un apoderado o apoderada, si eres empresa. En ambos casos, si eres empresa. Entonces, también existe esto, claro, te tiene que acreditar que seas tu representante en este caso, que la persona lo designe, o en este caso, la empresa también. Y realizar la parte administrativa que se tenga que hacer, por ejemplo, ante notario, para que pueda ser apoderada o apoderado. Tendrá que realizarse antes de iniciar el juicio de amparo, acreditar esa personalidad. Ahora, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o defensora o de cualquier persona en los casos que la ley lo permita. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en el proceso penal, cuando una persona está como señalada o en este caso ya sentenciada, dependiendo si es un amparo indirecto o si es un amparo directo, pues bueno, que es una persona que en su momento procesal a lo mejor nada más está como acusada, a lo mejor ya es sentenciada. Entonces, esa persona pues está a lo mejor privada de la libertad. Pero si ya tiene designado un defensor o una defensora, ese defensor o defensora está en plenitud de poder entrar en un juicio de amparo. Lo puede solicitar en nombre de la persona que en este caso sería la persona acusada o la persona sentenciada. Entonces, el defensor o defensora está en plenitud de facultad, conforme a la ley de amparo, poder iniciar dicho juicio. Ahora, la federación, los estados y la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública, este caso es una institución pública, también podrá solicitar amparo por conducto de sus servidores públicos o en su caso sus representantes, que señalen las disposiciones aplicables cuando la norma general, acto o omisión los afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Bueno, una institución, sea estatal, municipal o federal, ¿puede ir al juicio de amparo? Sí. ¿Lo puede solicitar? Sí. Solo que, bueno, va a tener que realizar una parte administrativa para designar quién es el que va a llevar a cabo el juicio de amparo. Y ojo, muy importante, la norma o acto u omisión debe de afectar su patrimonio, ¿sí? Y además, respecto de las relaciones jurídicas que debe de estar en un plano de igualdad con los particulares. Tiene que cumplir estos dos requisitos para que una institución municipal, estatal o federal acudan al juicio de amparo. Ok, muy bien. Ahora, las personas morales oficiales, estamos hablando de las institucionales, los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros de finanzas, fondos, mandatos y fideicomisos públicos estarán exentos de prestar las garantías que la ley se exige a las partes. En algún asunto, en un juicio de amparo donde se tenga que solicitar una garantía, todas las instituciones que acabo de mencionar quedan exentas conforme a la ley de amparo. Ahora,
la persona que sea menor de edad, en este caso, bueno, la palabra menor ya no se ocupa, pero pongamos la persona que no tenga 18 años, persona con discapacidad o mayor sujeta a interdicción podrá pedir un amparo por sí, o sea, por ella misma o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo o legítima representante cuando ésta se halle ausente, se ignore quien sea, esté impedida o se negara a promover. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una persona que no ha cumplido los 18 años, em, tiene a un papá o una mamá, o los dos, y bueno, pues se le ha violentado un derecho a esa persona que no tiene cumplido los 18 años. Estamos hablando de los niñas, niños y adolescentes, que obviamente pues es un grupo vulnerable. Entonces una persona extraña, ¿no? Una persona X le da el consejo a los papás, oye, hay que meter un juicio de amparo porque un conocedor, obviamente. Y los papás se niegan. Al momento que se nieguen los papás, esa persona, sea quien sea, puede iniciar un juicio de amparo en el cual, pues los quejosos, digámoslo así, son niñas, niños y adolescentes. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? O en su caso que no se encuentre, se ignore quién sea, esté impedido, también existe esa posibilidad. Pero es muy importante el cuidado de que el juicio de amparo sí puede proceder, sí puede ingresar, sí se puede llevar a cabo cuando el quejoso sea niña, niño y adolescente. Y en el mismo caso, similar, tenemos a las personas con discapacidad y también a una persona mayor sujeta a interdicción. Todos en este caso podrán pedir amparo, obviamente cumpliendo con los requisitos que acabo de señalar, obviamente sin la intervención de la parte legítima, cuando, oigan esto, cuando ésta se haya ausente, se ignore, esté impedida o se niegue a promoverlo. Estas cuatro partes se tendrán que cumplir alguna de ellas para que una persona externa pueda iniciar el juicio de amparo. Ahora, el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, en este caso, sí, o sea, podría también realizar providencias, lo va a nombrar un o una representante especial para que intervenga en el juicio, ¿sí? Debiendo preferir, por lo general, a una persona familiar cercana, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo de justifiquen la designación de persona diversa. Entonces, al iniciar, o sea, cualquier persona lo inicia, ok, sí, pero ya entrando al juicio de amparo, el órgano jurisdiccional va a decir, a ver, permítame, hay que determinar. Bueno, primero se determinan las providencias en el caso de que sean urgentes, pero en el mismo proveído o en otro que sea anexo, digámoslo así, va a nombrar a un representante especial para que intervenga en el juicio y se va a dar de preferencia a un familiar cercano, salvo, aquí lo dice la ley de amparo, cuando hay un conflicto de intereses o motivo que justifique la designación de persona diversa, lo cual va a tener que ser justificado. Si la persona que, niña, niño, adolescente, hubiera cumplido 14 años, esa persona de 14 años podrá hacer la designación de su representante en el escrito inicial. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta esto, que digamos el tratamiento del juicio de amparo para niñas, niños y adolescentes, que es muy importante. Las autoridades responsables podrán ser representantes o sustitutas para todos los trámites en el juicio de amparo. Claro, claro, en los términos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, pueden ser representadas las autoridades responsables, claro que sí, o sustituidas también, bueno, pero siempre y cuando exista una disposición legal. Ok, en todo caso, podrán por medio de oficio acreditar personas delegadas que concurran a las audiencias para el efecto de que ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. Obviamente, la misma autoridad responsable puede designar, obviamente va a tener que ser un abogado,
integrante de esa institución, o por ejemplo de un área jurídica, que mediante oficio la misma institución y obviamente la persona que lo designe tenga esa facultad, pues designe, bueno, pues todo esto que le estoy comentando, rinda pruebas, alegue, hagan promociones, interpongan recursos si son necesarios. La persona titular de la presidencia de la República será representada en términos que señalen el acuerdo general que se expida, en lo que ya ha señalado el Diario Oficial de la Federación. En este caso sí hay cambios. Por ejemplo, está la Consejería Jurídica, ¿no?, de la presidencia, pero bueno, eso ya se determinará en un caso ya, digamos, en concreto real, quién va a representar en este caso a la presidencia de la República. Dicha representación, digo, como ya les comentaba, podrá recaer en la propia consejera o consejero jurídico, ¿sí? En las secretarios, en los secretarias o secretarios de Estado, también puede recaer esa responsabilidad de representar a la presidencia, o a quienes en cada caso corresponde el asunto, en términos, claro, de las leyes orgánicas y los reglamentos aplicables, ¿no? En este caso, sí existe esa posibilidad de representación a lo que es la presidencia de la República. Bien, los reglamentos interiores correspondientes de cada unidad, bueno, le señalarán qué unidades administrativas en las que recaerá la citada representación, por ejemplo, área jurídica, ¿no? Área de trámites de juicio de amparo, no sé cómo le llaman, pero pues yo le pondría así, ¿no? En el citado acuerdo general se va a tener que señalar el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los miembros. Va a tener que determinar, bueno, quiénes van a estar representando a la institución, sea municipal, estatal o federal, en el juicio de amparo. Y también deberá determinar todos los casos previstos, no todos los casos no previstos, y bueno, todo lo que se pueda prever para efecto de esa representación. Bien, los órganos legislativos federales de los estados y de la Ciudad de México, hablamos del poder legislativo, pero a nivel general, así como los gobernadores, gobernadoras, jefas o jefes de gobiernos de estas instituciones de carácter federal o local con autonomía derivada de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o de las constituciones de sus estados. Recuerden, cada estado de la República Mexicana tiene su propia constitución, que sean organismos autónomos, titulares de dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal, que sean autónomos, hay que recordar eso, y eso nos vamos a la Constitución y tú vas a buscar dentro de que es la parte orgánica, de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las entidades autónomas o en su misma reglamentación? Todos los organismos autónomos, sea municipal, estatal o federal, podrán ser sustituidos por las servidoras públicas a que la ley señale y los reglamentos. Obviamente que se les otorga esta atribución, o bien por conducto de las personas titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos, ¿sí? Esto debe de obligar que, por ejemplo, a nivel municipal, estatal o federal, cada quien tenga su oficina de asuntos jurídicos. Y van a tener que tener abogados y además que sepan del juicio de amparo. Muy bien. Cuando la responsable sea una o varias personas particulares, cuando la autoridad responsable sea personas particulares, en los términos que establezca esta ley, o solamente la ley de amparo, podrán comparecer por sí mismas, por conducto de uno o un representante o una representante legal, o por conducto de un apoderado o apoderada, ¿sí? En esto, pues, pueden por ellas mismas entrar, obviamente, si son demandadas, en un juicio de amparo, haciendo señalamiento de que son autoridad responsable. La representación de la persona quejosa, de la persona tercera interesada, se va a tener que acreditar en juicio en los términos de esta ley, ¿sí? Esa representación, pues yo siempre lo he dicho, el que pega primero pega dos veces, entonces en nuestro escrito inicial, si estás como abogada o abogado de una persona quejosa, sea moral o sea física, desde un principio menciona esta representación, ya no te evitas tantos problemas, ¿sí? O si estás en representación, o vas a representar a una persona tercera interesada. Obviamente que el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, ya ellos van a determinar
si se acreditó o no se acreditó esa personalidad. Pero bueno, hay que hacerlo y bien desde un principio. Bueno, en los casos no previstos, la personalidad del juicio se justificará en la misma forma que determine la ley, ¿sí? Que rige la materia de la que emane el acto reclamado. Y cuando ésta no lo prevenga, se estará en lo dispuesto de que acuérdense, el reglamento que se va a ocupar cuando no esté dispuesto algo en la ley de amparo, digamos el ordenamiento supletorio, es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, recuerden, la personalidad, eres persona quejosa, eres autoridad responsable, eres tercero interesado. Todas las personalidades se van a justificar, ¿sí? Dependiendo la ley. Y bueno, y también que rija, cómo se rige la materia de la que emane el acto reclamado, ¿sí? Es muy importante tener eso de la personalidad para que no te desechen tu amparo. Cuando se trata del o la Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicará las reglas del artículo anterior. Obviamente se tendrá que aplicar esa parte que ya comentamos, que va a depender la naturaleza del acto reclamado para que acredite la personalidad en el juicio de amparo, la naturaleza de cómo se emitió ese acto o cómo interviene esa persona en el acto reclamado. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo en directo, en nombre de la persona quejosa, o de la persona interesada afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite, con las constancias respectivas, salvo en materia penal en que bastará la afirmación en ese sentido. Entonces, si una persona va a presentar el juicio de amparo indirecto, pero no es directamente la persona quejosa, en este caso es su abogado representante o alguien que está ahí, bueno, lo que va a tener que acreditar, menos en materia penal, en todas las materias, menos penal, en todas, va a tener que acreditar que está reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ¿no? Por ejemplo, estamos llevando un juicio civil, ¿no? Ya te designó el juez desde el principio del juicio, tú vas a ser su representante legal, lo que se conoce como abogado patrono, y hay un documento que el juez ya te autorizó. Ah, bueno, pues esa autorización la vamos a tener que presentar cuando iniciemos el juicio de amparo, cuando tú lo hagas en representante de la persona, ¿sí? Pero la persona no lo puede hacer directo, pero si tú lo haces en el lugar de la persona que sí lo puedes hacer, pues obviamente ya está acreditado con ese acuerdo del juez de lo civil, en el cual ya aceptó tu cargo como representante legal. Ahora, eso es en todas las áreas, menos en penal. En penal, basta que afirmes y obviamente pues bastará la afirmación en ese sentido. O sea, ¿sabes qué? Pues ya afirmo que soy, en este caso, el asesor jurídico o afirmo que soy el defensor de la persona sentenciada, ¿no? O de la persona que se encuentra ahorita privada de la libertad porque está con prisión preventiva justificada, por ejemplo, en esos casos. Pero ojo, sí es importante que aunque sea materia penal, tengas el documento donde ya fuiste designado. Es muy importante ese documento, aún siendo materia penal. Ahora, en el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que se tenga en el juicio que emane la resolución reclamada, en el amparo directo. Yo lo haría también en el indirecto. La autoridad responsable que reciba la demanda me expresará en el informe justificado si él o la promovente tienen ese carácter que se ostenta. Obviamente, la autoridad responsable en ese informe justificado va a tener que mencionar. La persona quejosa y la tercera interesada podrá autorizar para oír notificaciones en su nombre. Cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la persona autorizante, ¿sí? Pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en una o un tercero. Obviamente, si la persona quejosa designa un abogado,
Entonces el abogado va a tener todas esas facultades que acabo de señalar, pero menos una. El abogado no podrá delegar esas facultades. O sea, no podrá decir, no, pues ahora yo soy el representante, ahora pues yo digo por mí mismo, yo abogado, designo a otro, ¿no? No, no se puede delegar esas facultades. En materia civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón administrativo y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Bueno, esto ya es conocido, pues si vas a estar como abogado en un juicio de amparo, tienes que ser abogado, tener cédula profesional y pues, tendrás que entregar copia, digámoslo así, de tu cédula profesional. Yo en lo personal recomiendo en una misma hoja poner copia por ambos lados de los que tengan todavía la cédula profesional en credencial y la del INE juntos. O en su defecto, pues copia de la cédula, aunque sea electrónica, pero adjunten el INE. Yo se los recomiendo muchísimo, ¿no? Sin embargo, las partes podrán designar a personas solamente para ir notificaciones e imponerse en autos. Eso también pueden mencionar personas a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades que refirió. O sea, puedes mencionar todavía a otra persona, aparte de tu abogado, o aparte del abogado, vas a poder mencionar a otro para que nada más pueda oír notificaciones e imponerse en autos, nada más. Cuando la demanda se promueve por dos o más personas quejosas, hagan de cuenta que no nomás es una, son dos, tres, cuatro, cinco. Primero, con un interés común, todos deben de tener un interés común, deberán designar entre ellas un o una representante, ¿sí? Si son varios que tengan el mismo interés. Lo harán, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que las partes respectivas lo sustituya por otro. O sea, si son varios quejosos, y todos ponen, son cuatro quejosos y ponen cuatro abogados, ¿no? Y tienen el mismo interés en común. O sea, los cuatro tienen la oportunidad antes de que inicie el juicio de amparo que ellos designen quién sea un o una representante. Ojo, si no lo hacen, el juez estará en oportuno de que en su primer auto, sin perjuicio, o sea, puede decir, ¿sabes qué? Se designa a este como el representante de todas las personas quejosas, pero bueno. Después el quejoso puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y lo puede sustituir. Claro que lo puede sustituir. Las personas terceras interesadas podrán también nombrar un representante común. Entonces, esto que cuando son dos o más y tengan un interés común, aplica para las personas quejosas, pero también aplica para lo que es las personas terceras interesadas. Ok, cuando dos o más personas quejosas reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos provenientes de la misma autoridad y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos. Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano de administración judicial que determine la concentración. Hagan de cuenta que alguien se da cuenta que pues varios quejosos, eh, como lo dice aquí, tienen un mismo acto o omisión, bueno, más bien, buscan un mismo acto o omisión, ser titulares de un interés legítimo, más bien, que tengan un interés legítimo igual, son titulares de ese interés legítimo, y que por lo mejor son actos diferentes, actos o obligaciones distintos, pero los perjuicios son análogos y provienen de la misma autoridad, aunque estén en diferentes órganos jurisdiccionales. Si alguno de ellos se da cuenta, una de las partes puede solicitar al órgano de administración judicial que se concentre de todos los procedimientos ante un solo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, ¿no? Recibida la solicitud, el órgano de administración judicial, en atención al interés social y al orden público, va a resolver lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. ¿Existe el efecto de concentración en el juicio de amparo?
es el que acabamos de señalar. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que la persona defensora manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter. Con eso es suficiente, ya después en el informe justificado, pues se va a determinar que sí, que el juez le dio esa designación, ya sea en juicio o haya sido por papel. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá a la persona juzgadora o tribunal que conozca del asunto que le remite dicha certificación, ¿sí? O sea, no habrá necesario que lo metas de un principio, pero ya les comenté. Si van a meter un juicio de amparo y tienen su papel, que están acreditados como abogados defensores, métanlo desde un principio ese papel, digo, ya para que se vayan directo, ¿no? Obviamente, de todos modos, el juez de distrito lo va a pedir, ¿no? Es materia de juicio de amparo indirecto. Si la persona promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de 115 a 1040 45 unidades de medida. O sea que no es conveniente decir que eres defensor y después decir que no lo eres, ¿no? Al momento de recibir la conducta sancionada y se ordenará la ratificación de la demanda a la persona agraviada dentro del término de 3 días. ¿Ok? A ratificarse la demanda, se tramitará el juicio entendiéndose las diligencias directamente con la persona agraviada, siempre en presencia de su defensor o defensora, ya sea de oficio o designada por ella, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. Entonces, es muy importante que, bueno, si se determinó que no es el abogado defensor o abogada defensora, pues obviamente lo van a multar, te van a multar y ¿qué van a quitar, no? Se van a ir directamente con la persona agraviada y le van a designar un abogado de oficio o ella va a designar el abogado que corresponda. Obviamente siempre y cuando no sea representante dentro del juicio de amparo. Ahora, de lo contrario, la demanda se entenderá por no interpuesta y quedará sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. De lo contrario, de que no se puede realizar o no se realizó o no se ratificó por parte de la persona agraviada. Cuando se trata de actos que imponen peligro de privación de vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que lo están prohibidos en el artículo 22 de nuestra Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército y fuerza aérea y la persona agravada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea una persona niña, niño, adolescente, ¿eh? O sea, no es necesario que tenga los 18 años, hasta una persona niña, niño, adolescente puede solicitar el inicio del juicio de amparo cuando tenemos estos supuestos que están prohibidos en el artículo 22 constitucional. En estos casos, el organismo jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la persona agraviada. Una vez lograda la comparecencia, se va a requerir a la persona agraviada para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Si ésta la ratifica por sí o por medio de su representante, se va a tramitar el juicio de amparo. De lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y quedará sin efecto las providencias dictadas. Entonces, mucho cuidado con esta parte, porque bueno, si no se puede en estos 3 días, bueno, cuando ya se logra la comparecencia, el quejoso va a tener 3 días para ratificar, pero si no ratifica, pues no, quedará como no presentada y quedarán sin efecto las medidas precautorias. Y a pesar de las medidas tomadas por el órgano judicial de amparo, no se logra la comparecencia de la persona agraviada, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos de conocimiento del o la Ministerio Público. Entonces, es muy importante que se resolverá la suspensión definitiva y ordenará suspender el procedimiento en lo principal, o sea, se suspende el juicio de amparo y serán los hechos del conocimiento del o la Ministerio Público. Ahora, después de que la autoridad responsable se hará, después en este caso, de que esta sea autoridad responsable, será de conocimiento a la persona, del fiscal general de la República
Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada del actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone al juicio, se tendrá por no interpuesto la demanda. Es un año, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en el lugar de la persona quejosa, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez o jueza tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo, ¿sí? Dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para localizar y liberación de la probable víctima, ¿sí? En los posibles casos de desaparición forzada. Esto tendrá que hacer el juzgador de distrito. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca la persona agraviada, ni podrán las autoridades negarse a practicar diligencias que de ellas se solicite o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. En caso de desaparición de personas, no existe un plazo legal. Eso es muy importante. Ahora, en caso de fallecimiento de la persona quejosa o de la tercera interesada, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, él o la representante legal de la persona fallecida podrá continuar el juicio en tanto interviene él o la representante de la sucesión, ¿sí? Entonces, ¿podrá continuar un familiar? Sí, sí se podrá realizar la continuación del juicio de amparo, o él o la representante de la sucesión. Si la persona fallecida no tiene representación legal en el juicio, esta se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Se va a suspender. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes, si no entra nadie derivado de un juicio de sucesión, en que se decrete la suspensión, el juez o la jueza ordenará lo conducente según caso que se trate, ¿no? Si la sucesión no interviene, ya el juez determinará. Cuando cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento de la persona quejosa o de la tercera interesada deberá hacérselo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo. Se tendrá que informar al juez, el órgano jurisdiccional, acreditando obviamente tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. En este caso, un acta de función o por lo menos la información de que falleció en tal estado o tal situación que pueda hacerse llegar de esa acta de defunción. Bueno, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. En verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Les agradecemos mucho su presencia y continuaremos con estas clases del juicio de amparo para principiantes. Gracias. Hasta la próxima.